Radio Universitaria presenta un espacio para vencer tus miedos, superar tus límites. Simbiosis. Las barreras están solo en tu mente. De ser bajito, yo estoy muy orgullosa de ser negrita, ser diferentes. Hola, ¿qué tal, queridos radio oyentes de la comunidad universitaria, la ciudadanía mantense aquí en nuestra querida provincia de Manabí, que nos están escuchando a través de 101.7 Radio Universitaria en su programa Simbiosis, nuestro cuarto programa, hoy 22 de marzo de 2018, y con mucho gusto aquí nos está acompañando nuestra querida conductora Hilary y Gregorio, además de tres panelistas que ya pues más adelante vamos a conocer de quién se trata. Yo le voy a dar aquí el paso a Hilary y también a Gregorio para que saluden a todos nuestros radio oyentes. Hilary. Hola, buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Los invitamos el día de hoy a sintonizarnos y a quedarse con nosotros para escuchar acerca de la discapacidad auditiva. Muy buenos días, bienvenidos a Simbiosis, nuestro cuarto programa al aire hoy día jueves. Entre una de las artes y el talento del audio es poder comunicar algo a través de los gestos, a través de una señal. Y eso es inevaluable. Buenos días, esto es Simbiosis. Bueno, pues Gregorio, tú mencionabas también eso porque hoy vamos a tratar el tema de la discapacidad auditiva. En los programas anteriores hemos estado pues introduciendo un poco de manera general cuáles son los tipos de discapacidades existentes, también cómo está el tema de la educación inclusiva a nivel de la educación superior, que fue pues la temática que se abordó en el programa anterior, jueves 8 de marzo. Y hoy pues estamos adentrándonos un poco más ya de manera específica en el tema de la discapacidad auditiva, y al respecto pues hemos invitado a tres panelistas que están muy relacionados con esta temática, un docente, a un estudiante con discapacidad auditiva, y también pues tenemos a nuestra especialista invitada quien nos estará orientando, dándonos todas las pautas, todas las estrategias, todo lo que tengamos que conocer en esta hora de programación sobre la discapacidad auditiva. Gregory y Hilary, si nos hacen el favor de presentar a esos invitados que tenemos hoy, ¿quiénes son? Hoy nos acompaña el ingeniero Johnny Larrea desde la Facultad de Informática. También nos acompaña el ingeniero Johnny Larrea, docente de la Facultad de Ciencias Informáticas. La doctora Cecilia Luzardo Fernández, docente de la Facultad de Psicología. Y el estudiante que mencionábamos, Julio Lor, que es estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistema, que terminó ya el segundo semestre de la carrera. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de ellos, que tengan la oportunidad de saludar a nuestros radio oyentes. Comenzamos con Julio. Muy buenos días a todos los oyentes. Me presento, mi nombre es Julio Lor, como ya lo mencionó aquí nuestra comunicadora, y me gustaría compartir con ustedes mi experiencia como estudiante dentro de la universidad, los aspectos positivos y negativos, y cómo me han ayudado los docentes también a superar este tipo de discapacidad que por lo general nos dificulta un poco el aprendizaje regular que podamos tener nosotros. Pero bueno, también es importante la labor que desempeña el docente, esa predisposición que tenga. Y pues aquí tenemos a uno de tus docentes, Julio, el ingeniero Johnny Larrea. Gracias, muy buenos días por la oportunidad y por la invitación de igualmente de compartir todas mis experiencias durante este semestre con el señor estudiante que me acompaña en esta tarde, Julio. Estoy complacido de estar con ustedes y dispuestos a compartir y a enriquecerme más con sus experiencias. Y también la licenciada Cecilia Luzardo. Sí, muy buenos días. Es grato estar con ustedes y compartir este tema tan apasionante para mí, que es la deficiencia auditiva. Ya estaremos conversando pues sobre eso. Bueno, Julio,
En esta hora vamos a interactuar un poco, tus docentes, tus especialistas, vamos a estar intercambiando preguntas, varias respuestas también de tu parte. Mencionabas el aspecto de tu vida estudiantil. ¿Cuán positivo o negativo ha sido este acercamiento? Tú ya estás en el segundo semestre. Estos 2 semestres de vida estudiantil, ¿cómo han sido? O cuéntanos, ¿estás en segundo o en tercero? Ya voy a cuarto. Vas a cuarto. Sí. Bueno, vas a cuarto semestre. Esos cuatro semestres que tienes como estudiante, ¿qué dificultades has encontrado en este proceso de enseñanza-aprendizaje con respecto al tipo de discapacidad que tú tienes? Y coméntanos también un poco sobre esta discapacidad, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de discapacidad auditiva que tienes? Ya, como mencioné anteriormente, este tipo de discapacidades dificultan un poco el oír bien las clases cuando se están impartiendo dentro de las aulas. Pero desde un principio sí se complicó un poco, porque por lo general uno no llega a saber en qué área yo voy a estudiar, qué tipo de docentes voy a tener, sabrán entender mi discapacidad, les podré comunicar a ellos, me ayudarán, no me ayudarán. Entonces al principio sí fue un poco temeroso, ¿no? Cuando ingresé recién a la facultad, porque no conocía a nadie, es evidentemente que cuando uno ingresa por primera vez tiene ese tipo de temor. Representó un reto para ti, pero esto no te detuvo, tal vez tus familiares te motivaron o en algún momento pensaste no continuar la educación superior. Bueno, como toda persona siempre tiene aspectos buenos y aspectos malos, ¿no? Hay cosas que nos motivan a seguir adelante y a veces las caídas también nos desaniman, pero siempre tuve apoyo de parte de mi familia y los docentes. A medida que los iba conociendo, le iba practicando sobre el problema auditivo y para qué en la facultad sí me ayudaban mucho. A veces me sentaba en la parte de atrás, recuerdo las experiencias y me indicaban de que me ubicara al frente para poder escuchar bien las clases. ¿Crees tú que tus profesores estaban preparados o fueron aprendiendo en ese día a día, entre lo que tú les compartías, entre lo que tú pedías de pronto que ellos te ayudaran o te facilitaran un poco ese proceso de enseñanza? ¿O ya tenían ellos la experticia, las estrategias, las metodologías para poder llegar a ti en el aula? Sí habían docentes que tenían ciertos mecanismos que agilitaban en mi proceso de enseñanza, pero habían otros docentes que sinceramente no estaban capacitados para dar clases a personas inclusivas. Pero hasta el momento sí me ayudaban, me hacían participar en clases más que todo, y era muy activo en las clases y me gustaba mucho compartir ideas. Bueno, pues aquí también está tu docente, Johnny Larrea. Ha compartido no sé cuántos semestres ha compartido contigo. Quizás tenga algo que preguntar también Johnny a su estudiante en cuanto a pues qué tan fácil o difícil fue para él la metodología que ustedes implementaron. Bueno, yo en primera instancia es un semestre apenas lo he logrado conocer acá a Julio, y honestamente quiero manifestar y confesarme públicamente, es mi primera experiencia con una persona con una discapacidad como la que él tenía. Pero sin embargo me siento totalmente ignorante en conocer alguna metodología, alguna estrategia. Y creo que todo lo que hice lo he hecho siempre como lo hago rutinariamente, por amor a la docencia. Y trato de hacerlo de la mejor manera de llegar a mis estudiantes. Considero personalmente que tengo quizás alguna fortaleza en ese sentido, y que por eso creo que Julio no tuvo problemas conmigo, porque, vale recalcarlo, ha sido un estudiante muy destacado, siempre, por lo menos en mi asignatura, fue muy destacado, siempre estuvo presente allí, y como decía, una fortaleza que tengo, que yo comparto todo el material que yo preparo, que yo dispongo de material auditivo, audiovisual, todo tipo de material, libros, etcétera, etcétera, todo yo lo comparto con los estudiantes a través de distintos medios, a través del aula virtual o a través de algún archivo que les paso, etcétera, etcétera, ¿no? O vía correo electrónico. Y otro también quizás que él no tuvo problemas conmigo, también creo que yo lo considero oportuno, no solamente para la discapacidad que él tiene, sino para todos,
en que como docente tengo un tono de voz bastante fuerte, agudo, y creo que me hago escuchar en cualquier aula por la cantidad de alumnos y por muy grande que sea. Siempre trato de llegar a todos en esa situación. Como les dije, no utilicé ninguna estrategia científica, metodológica, conocida, ni inventada por mí. Lo único que lo hice siempre, como lo hago, la cátedra, impartirla y desarrollarla con mucha pasión, con mucha creatividad y con mucho amor hacia los estudiantes. Y creo que los resultados siempre han sido de esa manera y no he tenido hasta este momento ningún tipo de inconvenientes. Bueno, siempre es importante la predisposición que tenga el docente, no más allá del conocimiento, porque uno va haciéndose camino al andar. Julio, yo quisiera preguntarte, esta discapacidad que tú nos mencionas, la discapacidad auditiva, ¿es congénita o adquirida? Ya, de la discapacidad, me imagino yo que ya es... ¿De nacimiento? Desde nacimiento, exacto. Porque desde que tengo uso de razón siempre he funcionado solamente con el oído derecho. Y en tu entorno familiar, que tú recuerdes, ¿no? ¿Cómo asimilaron esta noticia de tu discapacidad? Bueno, al principio yo les informaba a mis familiares que no escuchaba del oído izquierdo. Entonces no me creían porque prácticamente tenía una edad de 7 años más o menos. Entonces ya cuando cumplí los 10 años ya empezaron a tomar la situación más en serio, porque siempre me hablaban del oído izquierdo y yo no obtenía respuesta. Entonces allí fue cuando ya empezamos a hacer los exámenes y fue allí cuando se diagnosticó que en realidad no escuchaba nada del oído izquierdo. Fuiste tú quien empezó a detectar y a hacer caer en cuenta a tus familiares que del lado izquierdo no estabas escuchando. Exacto. Y allí ellos empezaron a tomar las medidas, te llevaron a hacer los chequeos. ¿Tú aceptabas este hecho de que tenías esa discapacidad? ¿Lo aceptaste como tal? Es decir, tengo una discapacidad auditiva. ¿A qué edad tú pudiste asimilar o aceptar que era una discapacidad y verla como tal? Ya, yo lo empecé a asimilar a la edad de los 13 años. Desde los 13 años. Ya lo acepté porque al principio no lo aceptaba, no creía que no escuchaba, pero ya a los 13 ya empecé a aceptar y fue allí cuando me empecé ya a cuidar con los tratamientos y todo eso. ¿Y tus padres, el hecho de aceptar también que tienen un hijo con una discapacidad auditiva, cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vivieron? Quizás tuvieron la intervención de algún especialista que les diera todo el soporte, la orientación, el apoyo. No tuvimos ayuda de parte de algún especialista. ¿Cómo lo hicieron? Los primeros días lo hicimos a través de un otorrinolaringólogo y en varias ocasiones hemos pedido ayudas técnicas para utilizar el audífono, pero hasta el día de hoy he recibido respuesta. Sin embargo, tú has avanzado con las limitaciones, no has recibido el apoyo, pero has podido hacerlo con el apoyo de tus familiares. A nivel de escuela, a nivel de la educación básica, ¿cómo fue tu desenvolvimiento estudiantil con esa limitación que tenías? Ya, yo trataba de llevar mi vida normalmente, aunque para serles sincero, en la primaria nunca di a conocer mi problema por temor al rechazo. Y eso dificultó tu aprendizaje, porque si no se lo manifestabas a tus docentes, ellos no podían tomar las medidas necesarias. ¿Te limitó? ¿Cuáles eran tus promedios, tu desempeño estudiantil? Bueno, por lo general, cuando participaba en clases siempre me gustaba ayudar en todo. Entonces no tuve ningún tipo de problemas en la primaria, sí tenía buenos promedios, incluso llegué a ocupar el segundo lugar en la escuela llevando la bandera cantonal y no tuve ningún problema, sí traté de llevar normalmente la situación. Que había momentos en que no escuchabas de pronto a tus profesores, ¿qué les decías? Porque no querías manifestar el tema de la discapacidad. ¿Te pasó algún momento, quizás como anécdota, que no escuchaste y te quedaste ahí con ese vacío y no te atreviste a preguntarle a tu profesor y decirle que te lo repita, que eleve un poco más la voz? No. De hecho, cada vez que no escuchaba algo siempre le decía repítame de nuevo, pero
no les mencionaba sobre el problema. Y tus profesores no se dieron cuenta, no detectaron, porque eso es importante, ¿no? También esa visión crítica que tenga el docente para darse cuenta. Acá en la universidad pasa mucho de que los estudiantes no manifiestan la discapacidad que poseen por temor al rechazo, quizás por vergüenza, quizás hay alguna situación de autoestima que trabajar. ¿Qué piensas tú al respecto de esto? Al respecto de que, pues, Johnny. Yo quisiera ahí destacar y resaltar algo interesante e importante que él acaba de manifestar, ¿no? Hay otros tipos de estudiantes o de personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? En el caso de él, y siempre se tratan de un poco de aislar de los demás. En el caso de él, en cambio, es lo contrario. Él con su discapacidad que tiene auditiva, sin embargo, él trata de siempre de insertarse donde están los demás, involucrarse con los demás compañeros. Él no tiene ningún tipo de problema, de inconvenientes en hacer en involucrarse con los demás. Y eso es importante destacar y resaltar en él, ¿no? Que él tiene toda la predisposición, él tiene toda la intención de involucrarse con los demás. Y gracias a Dios, por lo menos digo yo, en lo que lo conozco y en la facultad, no ha tenido el rechazo de los estudiantes, de los compañeros, ¿no? Es lo que yo he percibido, lo que yo me he podido dar cuenta. Y otra cosa que también, él es muy abierto, así como ustedes lo están observando, él es muy abierto, muy predispuesto. Él comenta sus problemas, sus inconvenientes con las personas que tiene confianza, con las personas que va adquiriendo confianza, y sus compañeros ya muchos conocen de la discapacidad que tiene, y no hay ningún tipo de inconveniente en tratarlo de relacionarlo a él, ¿no? Más que todo porque lo conocen, además de la capacidad que tienen, conocen el tipo de estudiante que es, lo dedicado que es, y antes lo buscan. Muchos de ellos, ¿no? Lo buscan porque saben a quién se unen, a qué la fortaleza que él tiene, ¿no? Y eso es importante rescatar. Pero también quiero destacar otra situación que quisiera preguntarle a Julio aquí, que si ha tenido inconvenientes con otras asignaturas, como por ejemplo la asignatura que todos los estudiantes le temen, las matemáticas. Bueno, pues esa pregunta la vamos a dejar para después del corte. Mientras eso, Julio, tú vas pensando esas respuestas, cuál es esa materia que de pronto te ha costado un poquito más, y vamos a aprovechar este momento para enviar a la primer pausa y regresamos. Recuerden, esto es Simbiosis, 11:15. Estás escuchando Simbiosis, rompiendo las barreras de tu mente. Ser alto, tal vez ser bajito, ser color canela o tener blanca la piel. Qué bonito, todos somos distintos. ¿Será que por eso nos llevamos tan bien? Puedo ser flaco o algo gordito, tener ojos oscuros o más claros pueden ser. Qué bonito, todos somos distintos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. Oh, 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 tal como soy. El verde y a ti el rojo clarito. Yo juego fútbol y tú el ajedrez. Qué bonito, todos somos distintos. ¿Será que por eso nos llevamos tan bien? Yo soy músico, tú eres científico. Yo toco el piano, a ti te gusta leer. Qué bonito, todos somos distintos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras
El triunfo está hecho de derrotas y victorias. Hay que aprender a vivir sin miedos. Bueno, y continuamos aquí con Simbiosis cuando son las 11:20 y quedó una pregunta que el ingeniero Johnny Larrea le había realizado a Julio. A ver, Julio, ¿ya pensaste cuál es esa materia de pronto que te ha costado un poquito más? Ya, yo imagino que para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, allí lo que más se dificulta es el cálculo. Ya, el cálculo, y a mí sí se me ha complicado mucho, más que todo por el lenguaje, ¿no?, que puedan utilizar los docentes para hacernos entender bien la asignatura. Esa ha sido mi dificultad, porque hay ocasiones en las que sí entiendo cierta clase, pero hay otras ocasiones en las que no entiendo nada. Pero no... ¿Por qué el lenguaje es muy técnico? Es la conceptualización. A ver, vamos a escuchar a Julio que nos explique por qué el lenguaje le ha costado. Ya, más que todo porque hay palabras desconocidas a mi criterio. Entonces es allí cuando no logro captar todo lo que el docente me está indicando. ¿Y qué haces en esos momentos? ¿Qué se te ocurre? A ver, le preguntas, le dice que te lo escriba. No, la verdad, en ese momento yo me quedo con la duda y no pregunto. Allí entonces vamos a tener más adelante a la licenciada Cecilia Luzardo, que va a compartirnos ciertas estrategias metodológicas para que los docentes que nos estén escuchando en este momento, que en algún momento les toque impartir clases a estudiantes con discapacidad auditiva, sepan qué hacer. Yo quiero aprovechar este espacio para darle la bienvenida también aquí a nuestro compañero Carlos Cedeño. Ya se incorporó al programa. Muy buenos días, oyentes en el Cantón Manta a través de Radio Universitaria 101.7. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de la página web www.centralmediafaco.com. Hay algunos puntos importantes que acotar, por ejemplo, esto cuando el lenguaje no solo a las personas con discapacidad, sino a los que entre comillas llamamos normales. En aula de clase le pasa a un estudiante que no entiende el lenguaje académico. Y a veces el docente lo da por sobreentendido que los estudiantes captaron el mensaje y los conceptos teóricos de algunas de las asignaturas. Y ahí que viene creo que la parte de la decodificación, porque el docente debe imaginar que esos términos no están todavía dentro del argot del estudiantado. Entonces toca dar decodificar, hacer la pregunta así. Y yo creo que hay una fórmula que es aplicable, ¿no? Por eso hablábamos que en la universidad debería haber, por ejemplo, las redes abiertas de internet, por ejemplo. Entonces el smartphone, el teléfono que usan todos los estudiantes, para en ese momento googlear y ver qué significa esa palabra. Y ahí nosotros como docentes podríamos activarlo en el curso, es decir, utilizar el teléfono no para una distracción, sino para mejorar el conocimiento. Eso podría ser una técnica de aprendizaje y no dejar esto vacío de lo que nos hablaba Julio Lor, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas, en el sentido de no quedarse en el vacío, o sea, quedarse en el limbo, porque uno en ese rato que recibe una palabra que la desconoce, seguramente pasa, y nos pasa todo, que uno se queda pensando, ¿qué será? ¿Debo llegar a la casa para tener una red social o tener acceso a Google y recién poder entender? Entonces creo que ahí también nosotros debemos, desde parte de la docencia, ponernos en los zapatos del estudiante, ¿no? Creo que para esto este programa, para enriquecernos, para sacar conclusiones y para hacer aporte. 11 de la mañana con 23 minutos. Y la mecánica es que todos los que estamos aquí en el panel podamos intervenir, preguntar y responder aprobar o desmentir lo que estamos manifestando. Así que Gregorio nos tiene a esta hora de la mañana una información que compartir con los oyentes de Radio Universitaria. El día de hoy 20 bachilleres vencen barreras de discapacidad. La hiperactividad y el entusiasmo de Luis Eduardo Valdés se sienta en la tercera fila de asientos de los salones de la Corporación Financiera Nacional en el centro de Guayaquil. En la mañana de ayer, 20 jóvenes con discapacidad se graduaron de bachilleres de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo y se convirtieron en los primeros la primera promoción de este plantel.
cuya representación se inauguró el 20 de junio de 2015. Este es uno de los 107 centros educativos especializados que hay a nivel nacional, según el Ministerio del Ramo. Según Luis Gerardo, de 20 años, tiene el 75% de discapacidad intelectual y fue parte de los 3 graduados a quienes sus padres se pusieron la capa y el birrete. Luego del juramento colectivo que hizo Erika Lainez, subsecretaria de Educación de la zona número 8, Guayaquil, Durán, San Borondón. Cristina Valdés, madre de Luis Eduardo, dijo sentirse satisfecha con el logro del joven. Contó que él es su segundo hijo, pero el primero ya se gradúa. El mayor no pudo hacerlo porque padece de discapacidad intelectual severa. Es mi primer hijo que se gradúa de bachiller. Pensaba que iba a alcanzar esta meta, pero Dios es grande. Y refirió la mujer, con los ojos llorando, la voz entrecortada. En su intervención en nombre de todos, los padres agradecieron en la entrega de los docentes y de las autoridades del plantel, que funcionó en el interior del Vicente Rocafuerte, gracias a la familia de la unidad educativa, Manuel Espejo, por el amor a la educación inclusiva de calidad, expresó. Y al finalizar su alocución, entregó un reconocimiento a Teresa Tolles Rojes, rectora de la institución en el periodo 2017-2018. Tuvo alrededor de 341 estudiantes. Magali Pujol, la mamá de Antonio, no contuvo las lágrimas al recordar que antes de ingresar a Manuel Espejo, él era un joven algo introvertido, pero que durante los 2 años que estuvo allí, experimentó una evolución tal que se dirigía solo en buses desde su casa, en la cooperativa San Francisco hasta el colegio. Antonio sostuvo que quiere ingresar a las filas del grupo de intervenciones y rescate GIC de la Policía Nacional. Al concluir la ceremonia, los jóvenes lanzaron al aire sus birretes, pronunciando casi al mismo tiempo bachilleres tal como lo habían ensayado. 11 de la mañana, 27 minutos. Los profesionales que nos acompañan hemos escuchado esta lectura con las voces de Gregorio y de Lari. ¿Cuál es la lectura que le dan ustedes a esta información donde se gradúa un grupo de bachilleres con discapacidad y tienen ellos ganas de seguir estudiando? Bueno, es loable, ¿no? Los logros y las metas a donde ellos han llegado, las metas que han cumplido, todo esto deben haber tenido la ayuda el apoyo de sus padres, porque de otra manera no se logra llegar. También el apoyo de sus maestros. Como hablaba Julio, no todos los docentes están predispuestos, ¿no?, a participar del proceso. Entonces se nota mucho rechazo a veces, pero como la Fundación Manuel Espejo precisamente está trabajando en el marco inclusivo, pues lógicamente que ellos brindan todo el apoyo y los recursos para que los chicos puedan llegar a cumplir sus metas. Pero este ejemplo nos demuestra que las barreras no es que están vencidas, se van venciendo. Lógicamente. Recuerde usted que no hace tanto tiempo que no hablábamos de inclusión, hablábamos de integración, que es un movimiento anterior a la inclusión. Y antes de eso había el sistema paternalista, antes de eso había el rehabilitativo. Es decir, esto ha sido una evolución a través del tiempo. Es más, en este momento, por ejemplo, a mí me gusta mucho el término de diversidad funcional, que atañe lo que es la discapacidad, pero que es menos peyorativo, que es hace mucho más hincapié en lo que es la pluralidad y menos en lo que es el déficit. 11 de la mañana, 29 minutos. Johnny, ¿cuál es su lectura? Y usted hacía una puntualización que no necesita ningún mecanismo científico para comunicarse con sus estudiantes de discapacidad, o no sé si es el caso preciso de Julio Lor en esta ocasión, pero creemos que hay algunas cosas que desde el punto de vista académico y científico deben ser aplicadas en la pedagogía. Bueno, creo que vale la pena hacer la aclaración. No es que no necesito,
sino que en mi formación profesional nunca he recibido una capacitación metodológica para tratar este tipo de discapacidades de cualquier tipo y creo que los docentes de la universidad creo que nunca lo hemos tenido en ese sentido, ¿no? Y hacia allá iba mi reflexión respecto al artículo que estaban leyendo los señores panelistas aquí. Qué bien. Son instituciones donde cuentan con maestros, pero son maestros especializados justamente para tratar con ese tipo de discapacidades. En cambio, la universidad no lo tiene. Y creo que en eso debe incursionar mucho la universidad, ¿sí? Primero, empezando por la capacitación de sus docentes. Sí, quizás una capacitación quizás especializada, pero no una capacitación de manera general, donde el docente pueda tener ideas, estrategias, pueda inventarse sus propias metodologías y sus propios mecanismos para poder llegar y tratar de solucionar los problemas de los estudiantes, ¿no? Yo le decía, no he usado nunca, no es que no lo requiero, sí requiero, pero lo he hecho con la mejor intención y sana intención que de tratar de llegar a mis alumnos, de llegar a los estudiantes. Desde la comprensión humana, diríamos, ¿no? Exactamente. Ponerse en el zapato del otro. Correcto. Siempre eso es lo primero que hago. Y lo primero que yo le hago a los estudiantes, y aquí está Julio, mis expresiones iniciales siempre el primer día. Yo soy bien duro, bien fuerte, exigente, hasta como ustedes no tienen idea con mis estudiantes. Pero siempre de una mano está el rigor, pero en otra la mano está la parte humana, le digo. Y ahí está Julio, que no me puede dejar mentir aquí. Yo he sido muy exigente con él y con todos mis estudiantes, pero siempre, por otro lado, está siempre la parte humana. Y eso creo que ha sido el complemento, la estrategia como para poder yo llegar a mis estudiantes de la mejor manera. Entonces nos queda una lección, necesitamos una capacitación y creo que en eso está trabajando el vicerrectorado académico para hacer inducción a los docentes para que tengan una cierta preparación hacia estos estudiantes con discapacidad. Creo que sí, sin lugar a dudas tiene que ser así. Una de las cosas que usted puntualizaba, le puedo asegurar que en los colegios no los capacitan a los docentes, sino que como usted dice, creo que lo tratan más bien del lado de la comprensión humana, porque yo he estado siguiendo varios cursos en colegios en Santana y realmente se basan más en la comprensión humana que en una capacitación como tal de poder enseñarles. Lo que hacen los docentes básicamente es como tratar de buscar la forma, sin ninguna capacitación, ver cómo llegar al estudiante y cómo enseñarles. Quisiera preguntarle a Johnny, ¿cómo fue Julio, cómo fue su experiencia en las unidades académicas más que todo en bachillerato? Porque ya dijiste que con la escuela no presentaste ningún problema de afrontar tu discapacidad. ¿Cómo fue en el colegio? Ya es diferente. Ya en el colegio, ya en la etapa de la adolescencia, sí empezaron a presentarse complicaciones, puesto que, como indican nuestros padres, ¿no? Ya en la escuela ellos nos ayudan y ya a medida que uno va avanzando en la etapa educativa, ya es uno mismo quien debe defenderse por su cuenta. Entonces sí hubo un poco de dificultades, puesto a que ya debía hacer las cosas por mi cuenta. Y sí hubieron ciertos docentes a los cuales le mencioné sobre el problema, porque por lo general uno siempre llega a sentarse atrás, ¿no? Como toda etapa de estudiante, siempre se sienta atrás para supuestamente molestar o para no sentarse al frente porque los profesores hacen muchas preguntas. Entonces sí hubo dificultades, no voy a mencionar que no. Y también hubieron profesores que supieron entender y me ayudaban, y otros profesores que no me ayudaban para nada, pero de todas formas sí pude completar la etapa del bachillerato sin problemas. Bueno, sí, mencionaste los aspectos positivos. De todas maneras, esa predisposición y esas ganas de seguir adelante, pues han servido mucho en tu vida estudiantil porque te ha ayudado a superar las barreras. Quizás alguna experiencia negativa de rechazo que tú recuerdes, porque es cierto que todavía hay altos índices de intolerancia en la sociedad respecto a cualquier tipo de discapacidad. No sé si ha sido tu caso, Julio, coméntanos. La verdad que no recuerdo ningún aspecto negativo en la primaria ni en el bachillerato, y más que ahora en la universidad no han habido personas que me han discriminado, que me han hecho algún tipo de bullying o algún tipo de cosas que vayan en contra de mi autoestima, más que todo, porque siempre es el problema de autoestima que las personas llegan a tener, en decir, si me acerco a las personas me pueden rechazar, no va a ser todo igual, me mirarán diferente, no me van a tomar en cuenta. Entonces siempre es un aspecto de autoestima que uno llega a pensar ante los demás. Yo tenía una pregunta para ti. Una de las
en base a este tema, ¿cuál ha sido el rol que han tenido tus compañeros en tu superación, sobre todo ahora en la universidad? Ya, mis compañeros más que todo, la mayoría ya conoce del problema que yo presento, entonces ellos cuando me ven que yo estoy en clases y estoy observando al docente, ellos rápidamente se dan cuenta que yo no he entendido ese tema. Entonces ellos ya cuando llegan los momentos libres nos reunimos y ellos me comienzan a indicar qué es lo que no entendí en clases. Entonces ellos me explican para que si me ayudan a reforzar algún tema que yo no entienda, y más que todo hay docentes a los cuales yo busco y les pregunto sobre el tema para poder reforzarlo. 11:35 minutos, Johnny. Sí, yo quisiera ahí aprovechar la oportunidad de lo que manifestaba Julio, ¿no? Importantísimo lo que dice Julio. Él se respalda con sus compañeros estudiantes, pero sin embargo pienso que de quien debería más bien brindarle la verdadera orientación o tutoría debería ser del docente en este caso, ¿sí? Pero aquí viene la otra contraparte, diría yo, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner mi caso. Yo a esta Julio le acabo de terminar de impartir una asignatura que se llama Aplicación de los Sistemas Operativos. Yo trabajaba con 4 paralelos, pero para los 4 paralelos manejaba un promedio de 110 alumnos. Y para los 110 alumnos la universidad me otorga 1 hora de tutoría. 1 hora de tutoría a la semana. Entonces, ¿cómo hago? La pregunta es ¿cómo hago ese tipo de trabajo? ¿Cómo hago ese tipo de asesoría, orientación o tutoría hacia un estudiante? Es un caso que yo pongo, y así hay muchísimos casos también. Y también quería referirme a otra situación que manifestaba acá mi estimado amigo, que los docentes en el colegio quizás no tienen la formación. Bueno, yo quisiera un poco diferenciar. En la parte de los colegios del bachillerato, los docentes son más bien de especialidad, son verdaderos docentes con verdadera formación en la docencia. Y la formación en la docencia te da muchas luces, muchas orientaciones, ¿sí? Metodológicas, estrategias metodológicas como para poder utilizarlas. En cambio, en la universidad, más bien los docentes que somos profesionales, ingenieros, arquitectos, y muchos de ellos no tenemos la formación, más bien la formación pedagógica, la formación académica que debería tenerse. Quizás un poco que quería diferenciar en ese sentido, y por qué insistir en que la universidad sí requiere de sus docentes algún tipo de capacitación en ese sentido. 11 de la mañana con 37 minutos. La doctora Cecilia Luzardo quiere decir algo al respecto. Sí, bueno, 2 cosas quiero puntualizar. Primero, sobre lo que hablaba Gregory, es verdad, Johnny, sucede lo mismo en los colegios. También en los colegios hay ingenieros, hay profesores que no están preparados, no están capacitados pedagógicamente o no han cursado ciencias de la educación para poder tener sus estrategias pedagógicas. Sucede lo mismo, pero cuando él hablaba de que es una preparación humana que tienen, yo digo siempre que cuando el profesor tiene voluntad de apoyar al estudiante, tiene el 50% ya de preparación, de apoyo, tiene ganado el 50%. Otra cosa que le quería manifestar a Julio, que sí es cierto que su pérdida imposibilita para muchas cosas. Hay otras pérdidas, como la pérdida profunda, ¿no? Donde no tienen acceso al lenguaje oral, que realmente ese es un reto, eso es el verdadero problema que en los profesores surge. Gracias a Dios tú tienes un lenguaje bastante claro, no he escuchado ninguna dislalia, tienes una articulación muy correcta, entonces eso ha valido muchísimo para que él se le disminuyan sus problemas. Y lo que es mayor todavía, que la autoestima que tienes es buenísima, es alta. Debe haber participado mucho tu familia, porque eso tiene mucho que ver. Y es cierto lo que él decía, el mayor problema o la problemática que hay siempre es de autoestima. Una, en la parte emocional, ¿sí? En la parte afectiva, pero en la parte educativa, en la parte social, es el lenguaje, ¿sí? Y parece mentira, parece tan fácil, todos aprendemos escuchando desde pequeños escuchamos y aprendemos, pero cuando
no se tiene ese sentido de la audición, ¿cómo se aprende? Entonces nos falta información, o la información se queda a medias. Es por eso que cuando se tiene una problemática como la deficiencia auditiva profunda, no se llega a hablar. 11 de la mañana con 39 minutos, cada vez el tema se vuelve más interesante y hay una lluvia de preguntas, pero las seguiremos haciendo, Jacqueline, después de nuestra segunda pausa. Así es, porque ya vamos a entrar de lleno a conocer a profundidad más sobre esta discapacidad auditiva, las causas y los tipos de discapacidad. Y Cecilia nos va a estar acompañando en este tercer y final segmento. Regresamos después de la pausa. Estás escuchando Simbiosis, rompiendo las barreras de tu mente. Yo estoy muy orgulloso de ser bajito. Yo estoy muy orgullosa de ser negrita. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Yo estoy muy orgulloso de hablar torcido. Yo estoy muy orgulloso de ser latino. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Torcido, latino, a mí me respetas. Yo estoy muy orgulloso de ser gordito. Yo estoy muy orgullosa de ser flaquita. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Torcido, latino, a mí me respetas. Gordito, flaquita, a mí me respetas. Yo estoy muy orgullosa de ser budista. Yo estoy muy orgullosa de ser judía. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Torcido, latino, a mí me respetas. Gordito, flaquita, a mí me respetas. Budista, judía, a mí me respetas. Yo estoy muy orgullosa de ser estudiosa. Yo estoy muy orgullosa de ser deportista. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respetas. Torcido, latino, a mí me respetas. Gordito, flaquita, a mí me respetas. Budista, judía, a mí me respetas. Estudiosa, deportista, a mí me respetas. El triunfo está hecho de derrotas y victorias. Hay que aprender a vivir sin miedos. Once de la mañana con 43 minutos, estamos en este programa de Simbiosis, nuestro cuarto programa de Simbiosis a través de Radio Universitaria 101.7 y nos pueden escuchar a través de la vía digital, a través de www.centralmediafaco.com. Y vamos a ahora sí entrar de lleno y también a formular preguntas con la doctora Cecilia Luzardo, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La pregunta de cajón, el tema que está aquí agendado es ¿qué es la capacidad auditiva? Partimos de ese concepto para formular las siguientes preguntas. Bueno, la palabra lo indica, auditiva, audición. La discapacidad auditiva es la restricción o la ausencia del sentido de la audición, de la capacidad de escucha. Esto, lógicamente, proviene de una deficiencia, ¿no? Si la capacidad auditiva se ve de diferentes grados y de diferentes tipos, pues podemos decir que tiene tres tipos.
¿sí? La pérdida neurosensorial, la pérdida mixta que va de lo neurosensorial y la de conducción. Y son estas tres pérdidas las que protagonizan una discapacidad auditiva. Dentro de esto, por ejemplo, la pérdida neurosensorial se refiere al oído interno. ¿Sí? El problema está en el oído interno, en el caracol, tiene que ver también con el equilibrio muchas veces, porque en el caracol está la parte coclear, ¿sí? que nos da el sentido del equilibrio. La parte que se refiere a conducción o la pérdida conductiva se refiere al oído externo y al oído medio. ¿Sí? Generalmente en esta parte, cuando se tiene problemas auditivos de conducción, hay que revisar cómo estará el oído medio, cómo estarán esos martillos, yunque y estribo, que son los huesecillos que conforman la estructura del oído medio, cómo estará la ventana oval, cómo estará el tímpano, ¿sí? Que conducen el sonido hasta el sistema nervioso, y que si no es una pérdida con lo neurosensorial, pues entonces una pérdida de conducción. Y cuando es mixta, sucede que es un problema que hay entre ambos, en el oído interno y en el oído medio o externo. El oído externo parece mentira, pero no sé si ustedes han observado en algunas personas que tienen parte de su oreja. Es el pabellón o el oído externo, ¿sí? Que amplifica, sirve como amplificador del sonido. Si el amplificador no lo tenemos completo, entonces el sonido llega por partes, ¿sí? Y también se produce una pérdida auditiva. 11 de la mañana, 46 minutos. Yo voy a formular solo una pregunta porque el caso de Hillary y José Gregorio tienen preguntas también. La mía es: en estos problemas auditivos, cuando ya se nace, no hay remedio, no hay cura. Cuando en el proceso del crecimiento de un individuo le sucede alguna sordera por algún motivo, ¿hay algún remedio, alguna cura? Bueno, cura propiamente no podríamos decir, pero si es congénito a lo que se refiere usted, generalmente la pérdida es neurosensorial. Y no es que no haya un tratamiento, lo hay. Por ejemplo, ahora mismo hay el implante coclear, ¿sí? Que ayuda muchísimo, pero que también no es que la persona ¿En con qué el consiste implante, ese término que acaba de mencionar? ya, el implante coclear es un aditivo que se coloca en la cóclea, ¿no? Lo que yo le hablaba del caracol en el oído, y eso se hace una cirugía, se coloca un amplificador dentro, ¿no? Y por fuera se coloca un procesador que tiene una forma de imán que atrae y compacta donde está el aparato implantado. Eso permite que se intensifique el sonido, pero eso no significa que escuche clarísimo. Hay que seguir una terapia con unos mapas lingüísticos y de sonido. Entonces es una terapia larga hasta poder percibir. Es más, esto da resultado cuando los niños son pequeños. Cuando ya la persona ya está un poco adulta o ya está mayor, el resultado es menor, porque la persona se ha acostumbrado a no tener sonidos, ruidos, a no percibir ruidos en su alrededor, ¿sí? Entonces se acostumbra y tiene otras estrategias, otras alternativas, otros lenguajes alternativos para comunicarse, como son la lectura de labios, como puede ser el lenguaje de señas, de signos. Hay diferentes tipos de lectura, la comunicación bimodal, entonces la comunicación total. ¿Qué hace? Pues que la persona ya se haya adaptado a eso y que el implante le moleste, porque tiene una intensidad tal que se pueden percibir muchos ruidos y todos los sonidos del ambiente. Entonces hay que mapear eso para poder especificar el sonido que se quiere recibir. Por ejemplo, si está en un lugar de una reunión de música, de baile, entonces debe mapear dónde va a ir para que el sonido solamente no le perturbe, sino que solamente escuche de la persona, el sonido, quien está hablando. Igual cuando está en las clases, que sea del profesor quien recibe sus clases y no el ruido de todos.
11 de la mañana, 49 minutos. Seguimos hablando aquí en Simbiosis de la discapacidad auditiva. Gregory. Entre las causas de la discapacidad, ¿cuáles son las causas más medibles, por así decirlo, los tipos de discapacidad auditiva que se pueden presentar? Ya tienen creo que un grado, ¿no? Son diferentes. Claro, son grados y son causas también. Entonces los grados, tenemos el grado leve, el grado moderado, el severo y el profundo. El nivel leve, que va hasta el 20, está considerado normal. Del 20 al 40 ya vamos subiendo, ¿no? El moderado. Del 41 hasta el 60%, sí, que lo podríamos considerar medio. Luego viene el severo, que es más o menos desde el 61 hasta el 87%. En la audición se consideran los decibelios, ¿no? Como una medida de audición. Entonces, tiene perdido ese tanto por ciento de decibelios. Y cuando se considera ya profundo, es porque está desde el 91 en adelante, el 91%. ¿Qué significa eso? Que la persona no está escuchando absolutamente nada. Pero anacúsicos en el mundo, que sin sonido, hay muy pocos, ¿sí? Anacúsicos hay casi no hay. Siempre hay un residuo de audición, que ese es el que se aprovecha. Anacúsico, ¿qué significa eso? Sin sonido. Sin sonido, No, para que también para ir ilustrando a quienes nos escuchan, totalmente, no es importante, ¿no? Totalmente nada. Entonces, siempre hay un residuo de audición. Pero qué interesante cómo pues, podemos ser interventores sociales y nosotros podemos transformar la vida de las personas. Con esta información yo creo que se animarían muchísimos padres que tienen que acaban de saber que sus hijos tienen una pérdida auditiva, y si es profunda, cuando ya se piensa que no se puede hacer nada, generalmente se decepcionan y bueno, comienza esa etapa de duelo, de depresión, luego la búsqueda entre un profesional, el otro, los engaños muchas veces, hasta que llega a una etapa de aceptación, ¿verdad? O que encuentre a alguien, un profesional que lo ilumine, que lo guíe. Hilary. Bueno, Hilary tiene una pregunta. Sí, licenciada, ¿cómo puedo hacer para reconocer un problema auditivo? Bueno, 11 de la mañana con 51 minutos, esto es Radio Universitaria 101.7, mientras la doctora pues refresca un poco, solamente ¿verdad? Hablaba bastante en la mañana. Para acotar, Cecilia, además pues de ser especialista en estos temas de la discapacidad, ella ha vivido muy de cerca ese tema porque ha tenido familiares con discapacidad auditiva. Mencionaba Hilary, ¿no? ¿Cómo detectar? Sí, ¿cómo puedo reconocer un problema auditivo? A ver, reconocerlo cuando son niños o cuando ya son adultos, porque cuando son niños generalmente tienen una etapa para emitir sonidos, balbuceo, el gorjeo, la sonrisa, que también es una forma de comunicación. Entonces, si no pasa eso, si el niño por detrás, supongamos, entras y el niño está de espaldas y tú lo llamas, no va a reaccionar. Entonces allí sospechas, ¿qué pasa? ¿Por qué no reacciona? Pero te confunde porque de pronto vas y le haces en la cama, en la cuna o en un lugar que estás y le mueves. Entonces el niño reacciona, no es porque está escuchando, es porque está sintiendo las vibraciones. Y el cuerpo es un excelente transmisor de las vibraciones. Entonces esa es la confusión, y por eso muchos padres no se dan cuenta a tiempo, y cuando ya el diagnóstico lo conocen, es un poquito, ya ha pasado algún tiempo, ¿sí? 11:53 minutos, ¿más preguntas? A ver, el ingeniero Johnny Larrea también quiere formular pregunta a esta hora de la mañana aquí en Simbiosis. Mi estimada amiga, ¿qué recomendaciones usted de manera generales podría indicarnos para los docentes de nuestra universidad para poder en algo comenzar a implementar en nuestra cátedra? Bueno, si nos referimos a esta área de la deficiencia auditiva, primero informarse, conocer qué es la deficiencia auditiva, de qué se trata, porque la gente piensa, porque escuchamos todo bien, que es algo tan sencillo, pero no saben la magnitud que tiene una pérdida auditiva. Primeramente, no hay que enseñar las nociones, porque pueden estar conociendo y sabiendo el uso que tiene esta mesa, por ejemplo.
pero no conocen lo que es una mesa. Si le ponen la palabra escrita, no la pueden relacionar. Hay que enseñarle palabra por palabra, hay que enseñarle una estructura gramatical, porque si no hablarían en forma telegráfica. Entonces, es muy, muy, muy grande eso. Ahora, el docente debe hacer adaptaciones curriculares. Una de esas buenas es que se siente claro siempre adelante, y que la evaluación, por ejemplo, me pasé a la evaluación antes de lo otro, pero antes de que se me escape, la evaluación debe también tener su adaptación curricular, debe ser tomada en consideración a la problemática, porque no es lo mismo tener una deficiencia intelectual que una deficiencia auditiva. Entonces, toda adaptación va en base a la necesidad que presenta el estudiante. Por ejemplo, cerciorarse de que el estudiante está entendiendo, que está captando. No preguntarle, ¿entendiste? Porque siempre le va a hacer sí, con la cabeza le va a decir sí, por temor al ridículo, por temor a quedar mal, o a que le diga el profesor otra vez, o que simplemente con su gesto, no diga nada, pero con su gesto haga un desagrado, un malestar, porque ya está allí, está infringiendo un irrespeto al estudiante. 11 de la mañana, 55 minutos. Ahí un mensaje suyo para las autoridades académicas de nuestra universidad: implementar políticas exclusivas para los tipos de discapacidades que existen en nuestra universidad. Me parece que sí. Hilary también tiene más, Jacqueline, más preguntas para nuestra invitada, la doctora Cecilia Luzardo. No, sí, para la discapacidad auditiva siempre se ha visto que el mecanismo de apoyo es un audífono, pero en ocasiones ese audífono se torna muy visible, muy grande e incluso incómodo. ¿Ha habido alguna mejora en la tecnología para reducir el tamaño, o quizás un dispositivo más pequeño, más cómodo? Bueno, sí, el audífono también va en función a la pérdida de los decibelios que tiene, ¿sí? Porque, y eso es otro proceso. Si la pérdida es congénita, y si la pérdida, o en sus primeras edades, porque depende del tiempo también, depende del tiempo o donde se localice la pérdida, que puede ser prenatal, perinatal o postnatal. Entonces, de acuerdo al tiempo, es que se puede también aplicar un proceso. Por ejemplo, cuando son pequeñitos, hay que darles el audífono como un obsequio, hay que enseñarles, hay que aplicar ciertas estrategias para que vaya aceptando, qué sé yo, la mamá, si es niño, si es pequeñito, tendrá alguna manera para poder llegar a él y que se adapte a él. Ahora, si ya es adulto, como tú me dices, y el audífono es el retroauricular que por lo general se utiliza, es muy grande y visible y se acompleja un poco porque no tiene su autoestima así como muy elevada y necesita como esconder lo que siente y no asume la problemática que tiene, o no digamos problemática, simplemente esa pérdida que tiene, que para algunas personas la asumen tan bien que pasa muy bien, como Julio. Entonces hay unos tipos de dispositivos que son intracanales, que son muy potentes, pero que se ven. Hay de marca Siemens, o sea, hay de diferentes marcas, Bienatone, y entonces se lo puede colocar intracanal, sí, y son muy potentes, pero eso también tiene que ver de acuerdo a la pérdida que tiene. 11 de la mañana, 58 minutos, Jacqueline. Sí, ya estamos llegando a la parte final y sé que hay muchas preguntas que se están quedando en el tintero y este tema da para mucho. Y pues desde tu experiencia, Cecilia, como madre, con una hija que tiene discapacidad auditiva, quisiéramos que nos dejes ya en esta parte final una reflexión sobre el papel que juega la sociedad, la familia, cómo se debe abordar estos casos en el seno familiar, en el núcleo familiar, en la sociedad. ¿Cómo debo yo tratar a un niño con discapacidad auditiva, a un joven con discapacidad auditiva, al estudiante con discapacidad auditiva? Con respeto. De acuerdo a la cantidad de respeto que le das a tu hijo, va a respetarlo la sociedad. Si tú no lo respetas, o si hieres susceptibilidades, o si inutilizas, o si lo limitas, de esa manera también lo van a tratar los demás. Entonces, es una de las cosas primeras. Por ejemplo, siempre dirán, ¡ay, el mudito!
porque es la palabra que utiliza nuestra sociedad para hacerlo, y es muy peyorativo para un padre, lastima mucho esa palabra, por eso es que se la erradica y tratamos nosotros de multiplicar con todas las personas que se evapore esa palabra. ¿Qué término debemos usar? Por ejemplo, no he explicado esto porque de pronto no nos da el tiempo, pero hay la hipoacusia y la sordera, ¿sí? Se acepta la palabra sordo. Se acepta la palabra sordo cuando no se escucha nada. Se acepta la palabra hipoacúsico, se acepta la palabra, el término deficiente auditivo, deficiencia auditiva, discapacidad auditiva, pero sobre todo con la que yo me manejo ahora es diversidad funcional auditiva. Es un hombre o una mujer o una persona con diversidad funcional auditiva o de acuerdo. Pero con sordo entendemos todo. Con sordos se entiende todo, pero la gente confunde, porque el tener una limitación no es ser sordo. Por ejemplo, Julio no está considerado como sordo. Él tiene una pérdida auditiva y es unilateral, porque claro, es de un solo oído, ¿verdad? Sí, entonces eso es la situación, que la poca información hace que haya confusión y que entonces con un término se generalice a todos. Entonces, antes de que Carlitos me quite el micrófono. No le voy a quitar, el micrófono es suyo. Entonces, me hablabas tú, Jackie, cómo se debe ser eso, con respeto, con amor, con mucho amor, pero también con energía, ¿sí? No limitando. Muchas veces nos da temor el que las personas se burlen. Hay que animar a que hablen. Por ejemplo, yo soy muy, muy luchadora sobre el papel que desempeña el lenguaje oral. El lenguaje oral llega a todos, entonces siempre hay que tratar de que lleguen a eso, porque la comunicación es mucho mejor cuando es de esa manera. Hay que respetar mucho el lenguaje de signos, porque si no hay la oportunidad desde pequeñitos para que lean los labios, por ejemplo, entonces el lenguaje de signos es una alternativa muy buena para poder comunicarse. 12 horas con 1 minuto, llegamos a la parte final de este programa de Simbiosis. El tema de hoy día fue la discapacidad auditiva. Hemos escuchado desde la parte de la medicina, de la tecnología que implica y todo, y los conceptos generales, la inclusión de la familia y los amigos. La pedagogía también, que se ha abordado, muy importante a nivel de la educación superior. Y como este tema da mucho todavía para hablar, vamos a continuar en los próximos programas hablando más acerca de la discapacidad auditiva. Y bueno, pues ya hemos llegado a la final. Sin duda alguna hay que ser repetitivo para que el mensaje vaya calando en la población, en la comunidad universitaria, es decir, en todos los que hacemos parte de una sociedad. Hoy estuvieron con nosotros, ¿quiénes? Bueno, pues nos acompañó la maestra, la licenciada Cecilia Luzardo, docente de la Facultad de Psicología, el ingeniero Johnny Larrea de la Facultad de Ciencias Informáticas y el estudiante Julio Lor también de esta Facultad de Ciencias Informáticas, y nos acompañaron también nuestros conductores, hoy Hilary y Gregorio, que han estado muy activos también con las preguntas en este cuarto programa Simbiosis. Y agradecemos a nuestro compañero de Alfaro TV, también como a Seiden desde los controles el día de hoy en este cuarto programa de Simbiosis que llega a su parte final. De mi parte, muchas gracias. Hoy 22 de marzo. Nos vemos en el siguiente programa. Radio Universitaria presentó el espacio para poder vencer tus miedos, para poder superar tus límites. Simbiosis. Las barreras están solo en tu mente.